Ya, ahora se metieron la mayoría de la gente. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por conectarse día de tarde con nosotros para una nueva charla interactiva de Focus, llamada Higiene del Sueño, 5 minutos más. Bueno, mi nombre es María Ignacia Muñoz, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Andrés Bello, parte de Focus. Mi nombre es Carolina Estrada, soy de tercer año de medicina y también soy parte de Focus, que es un proyecto social que está organizado por estudiantes de medicina de la Universidad Andrés Bello Viña del Mar, que actualmente en tiempos de pandemia ha buscado como cambiar el formato y hacerlo un poco más online para poder seguir contribuyendo a las comunidades de nuestro país. Y con esta misma idea nacieron la idea de las charlas interactivas, las cuales se hacen cada mes y traen diferentes temas que son relevantes para la salud en Chile. Hoy día estamos con la presencia de la doctora María Fernanda Gómez, que es una médico cirujano titulada de la Universidad del Desarrollo, se especializó en neurología en la Pontificia Universidad Católica y es especialista en trastornos del sueño y polisomnografía. Estamos muy agradecidos de su presencia y nos va a estar acompañando durante toda la charla. Gracias a ustedes por la invitación. Lo único que estudié es la de los Andes, no me traiciona el alma Perdón, me equivoqué. Y después, claro, hice después la especialidad en neurología en la Católica y después la subespecialidad de sueño en la Católica también. Gracias por considerarme y yo feliz de aquí estar acompañándolo. Perdón de Bueno, nuevo. esta actividad de hoy día va a contar de dos partes. Una primera con una breve charla sobre qué es la higiene del sueño, para que se contextualicen, y luego una sesión de preguntas y respuestas con la doctora. Ahora en el chat pueden ir las diferentes preguntas que les surjan escribiéndolas durante el chat y después unas compañeras las van a leer en voz alta y la doctora las va a poder responder. Así que eso, ahora vamos con mis compañeras que van a presentar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Calixto y soy estudiante de quinto año. Hola a todos y todas, mi nombre es Constanza Envy y yo soy de primer año de medicina. Como dijeron mis compañeras, vamos a comenzar con esta charla y de forma macro les voy a contar qué es la higiene del sueño. Bueno, hace referencia a un conjunto de conductas que ejercen efectos positivos sobre el dormir en todas sus etapas, en inicio, mantención, también despertar, y no solo durante el sueño, sino también la vigilia, durante el día. Y este concepto resume un estilo de vida que favorece un estado saludable para la consolidación del sueño. Ahora ustedes se preguntarán cómo yo puedo identificar que tengo una mala higiene del sueño. Es efectivamente alterando las cosas que les mencioné anteriormente con la definición, es decir, dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantener el sueño, y esto puede ser porque nos despertamos frecuentemente durante la noche o que ya luego de despertar es casi imposible volver a conciliar el sueño. Otra forma es despertar pronto por la mañana con incapacidad de volver a dormir. Y como les decía, esto no solo durante la noche, sino también durante vigilia, y eso quiere decir que puede haber un deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento, en general, áreas importantes del funcionamiento. Y esto no se trata solamente que ocurra una vez porque dormimos con la almohada equivocada, porque no hicimos la cama y las sábanas se enredan en nuestras piernas. No, esto tiene que estar por lo menos por 3 noches durante una semana y al menos durante 3 meses, a pesar de tener condiciones favorables para dormir. Y también uno puede buscar en Google el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, como sale escrito al final, donde constan unas preguntas que uno se las puede aplicar, cualquier persona lo puede responder, son 19 preguntas, y ojalá tener un acompañante de habitación o donde responda a las otras 5 preguntas. En total son 21 puntos, y si uno tiene 0 puntos, quiere decir que duermes perfecto. En cambio, si tienes 21 o donde hay severas dificultades, y recomendamos consultar con especialistas. Ahora vamos a comenzar con mitos y realidades. Probablemente muchos de ustedes lo saben, pero nunca les han dicho la justificación de por qué es mito. Vamos a ver solo 6 esta vez, y el primero es: ver televisión es una buena forma de quedarse dormido. La verdad es que no, se ha demostrado que las personas que ven televisión a altas horas de la noche suelen dormir menos. Y esto tiene una explicación biológica, que es porque las pantallas, no solo la televisión en este caso,
Todas las pantallas emiten una luz azul que altera la secreción de la hormona del sueño. El cerebro, por lo tanto, la engaña y esta hormona se llama melatonina, en la que no se va a poder producir de manera adecuada, manteniendo a las personas despiertas, a grosso modo. El segundo mito es: se aconseja hacer ejercicios antes de dormir. La verdad es que la actividad física ayuda a dormir mejor, solo que siempre y cuando se realice en un horario adecuado. Ya que el ejercicio libera ciertas endorfinas que propician la sensación de bienestar y relajo, pero a su vez liberan mucha adrenalina, por lo que mantiene una activación constante corporal. Por lo tanto, se recomienda no hacer ejercicio antes de dormir, sino mínimo 4 horas antes. El tercer mito es: podemos pasar con menos de 5 horas de sueño. La verdad es que hay muchas pruebas que demuestran que dormir 5 horas o menos de manera habitual aumenta notablemente el riesgo de tener problemas de salud. Entre esto, enfermedades cardiovasculares o una menor esperanza de vida. Y un adulto promedio se recomienda dormir entre 7 a 9 horas de sueño, mínimo 7. Pero todo va a depender de la edad de la persona, de la etapa de vida y la genética. En general, los que de menor edad, los niños, requieren más horas. El cuarto mito es: aplazar la alarma es mejor que despertarse con el primer timbre. La verdad es que no, las interrupciones del sueño no son buenas. La regulación del sueño a través del ritmo circadiano responde principalmente a la luz del sol, por lo tanto, estar retrasando la hora se engaña de cierta forma al despertador interno. Por lo tanto, quedarse en la cama después de que ya sonó la alarma genera un sueño adicional de poca calidad y que incita al cuerpo a ingresar a un nuevo ciclo de sueño que no tendrá el tiempo suficiente para completarlo. Por lo tanto, es recomendable despertar con la primera alarma. El siguiente mito es: si no puedes conciliar el sueño, debemos quedarnos en la cama. La verdad, después de un largo rato intentando conciliar el sueño, no es recomendable seguir en la cama, ya que se tenderá a asociar cama con insomnio. Lo que debe hacer en este caso es levantarse, cambiar el ambiente, hacer una actividad que no implique tanto esfuerzo y después volver a intentar retomar el sueño. Y el último mito es: la siesta es una buena herramienta para enfrentar la tarde y no tiene repercusiones en el sueño nocturno. Esto puede tener cierta verdad, pero para una persona insomne, dormir una siesta, por muy breve que sea, será un arma de doble filo. Sirve para descansar, pero no mejora la calidad del sueño. Una siesta reponedora que no afecte el sueño nocturno no debe durar más de 30 minutos, pero esto es difícil de controlar en la realidad. Ideal que si una persona sufre insomnio, no debe dormir siesta. El objetivo es tener una deuda de sueño, es decir, muchas horas de vigilia o horas durante el día para realmente tener una necesidad de dormir. Ahora vamos a continuar con los factores que interfieren negativamente en el sueño. Así es. Por primer lugar tenemos el alcohol. Bueno, todos hemos escuchado a alguna persona que diga: ¿sabes qué? Me cuesta un poco quedarme dormida, así que me voy a tomar una copita de vino que me da un poco de sueño, me ayuda a dormirme mejor. Aunque no lo crean, esto es falso. Diversos estudios han demostrado que el alcohol afecta la duración del sueño, tanto en dosis bajas como altas. En dosis bajas hay un incremento del estado de alerta en la segunda mitad de la noche. Se fragmenta el sueño, o sea que te despiertas más, incremento de la fatiga nocturna, disminuye el sueño REM, que es este sueño reparador, que realmente descansas, en el que tu cuerpo se repara, asimilas los conocimientos que ganaste durante el día, regulas tus emociones, y esta es la etapa más importante del sueño. Otro factor que altera negativamente el sueño es la cafeína. Todos sabemos que tomar café antes de dormir hace mal. La cafeína, por sus efectos estimulantes, aumenta la latencia del sueño. Por lo tanto, se necesita emplear mucho más tiempo para poder quedarte dormido y se disminuye la duración total del sueño. Se recomienda que el consumo de cafeína sea hasta máximo las 3 de la tarde y moderar su consumo para poder conciliar mejor el sueño. Otro factor que afecta bastante es el tabaco, igual que el vino. Todos escuchamos a la gente que dice: oh, estoy súper estresado, ando súper como nervioso, me voy a ir a fumar un cigarrito para relajarme un poco. Pero esto es totalmente contra la realidad, ya que la nicotina, que es el efecto activo del cigarro, es una sustancia estimulante, o sea que estimula tu cuerpo, hace aumentar el ritmo cardíaco y te pone más alerta. Por lo tanto, fumar tabaco tiene efectos diversos negativos en el sueño. Los fumadores activos tienen menor calidad del sueño que los no fumadores, demostrado científicamente, ya que sus sueños son de periodos mucho más cortos, tienen una mayor frecuencia de apneas, que son estos
quizás a algunos le pasa que de repente se despiertan en la noche como ahogados, como "Ah, me falta aire". Bueno, los fumadores tienen mayores periodos de apnea, su sueño se interrumpe, se pueden ser más propensos a los ronquidos, además que los fumadores presentan una mayor latencia en el sueño, descansan menos. Otro factor negativo es la marihuana. El uso crónico de la marihuana, o sea, constante todos los días por periodos extendidos de tiempo, se relaciona con un sueño más superficial y una disminución del sueño profundo, que no se recomienda eso para dormir. Estrés y ansiedad. Estas dos emociones afectan negativamente al sueño, porque generan respuestas de alerta y activación, las cuales, al estar mantenidas en el tiempo, pueden generar insomnio, ya que aumentan hormonas que inhiben el sueño. Además, el insomnio genera al mismo tiempo un aumento de los niveles de estrés y ansiedad. Entonces, son correlativos, son bidireccionales. Uno se potencia con el otro. Otro efecto, o sea, otro factor negativo es ir a dormir justo después de cenar. Cenar tarde, justo antes de dormir, y a comidas pesadas o abundantes afecta negativamente el sueño. Es recomendable cenar alimentos livianos, ricos en triptófano, que si no lo han escuchado antes, es un aminoácido que ayuda es precursor a la hormona del sueño, la melatonina. Por ejemplo, alimentos que contienen este aminoácido son el salmón, la soya, el queso, el atún. Entonces, si uno va a comer de noche, idealmente que sea más temprano, no muy pegado a la hora de que uno se va a acostar, y idealmente que la cena contenga alguno de estos alimentos. Bueno, otro factor negativo, que yo creo que todos aquí hemos pecado en algún momento, trabajar en la cama antes de dormir. ¿Por qué? Bueno, el cerebro es súper condicionable por las conductas que uno hace en el día. Entonces, si es que tú, bueno, por más rico que sea, acostarse en la cama, tapadito, con un cafecito al lado, un tecito al lado y trabajar súper cómodo, y también lo he hecho, pero tu cerebro se acostumbra, asocia el trabajar con la cama. Entonces, cuando tú quieras irte a dormir, dejes el computador de lado, lo que tengas que hacer de lado, tu cerebro está como, ¿por qué está tratando de dormir si este lugar es para trabajar? Entonces te va a costar mucho más quedarte dormido. Otro factor que ya habíamos hablado antes es hacer ejercicio intenso antes de dormir. Bueno, como ya mi compañera lo había dicho antes, el realizar ejercicio tiene muchos beneficios para el sueño, pero si se hacen horarios correctos. Ya que si se hace ejercicio intenso antes de dormir, se aumenta el estado de alerta, por lo tanto, no es recomendable hacerlo antes de dormir. Máximo 4 horas antes de dormir, no más que eso. Y un último factor, que yo creo que a nadie aquí le va a gustar, es dormir con mascotas si te despiertan durante la noche. Todos conocemos a esta persona que tiene un perrito que le ladra a la puerta, un gatito que salta a las 4 de la mañana y te despierta. Bueno, va a haber que enseñarles a no hacerlo, porque se recomienda que no duerman contigo si es que generan que te despiertes durante la noche, porque como ya lo habíamos mencionado, interrumpir tu sueño durante la noche no te hace bien a la salud y no logras descansar bien. Bueno, sigamos con los fármacos. La búsqueda desesperada de un descanso reparador, se corre el riesgo de optar por el uso de algún fármaco sin prescripción médica, o sea, sin que un doctor te diga, deberías tomar este medicamento porque te va a hacer bien. Y esto puede ser muy perjudicial a la salud. El tratamiento farmacológico idealmente debe ser la última opción para poder tener un buen sueño. Si no te funcionan las medidas de la higiene del sueño, que son tener un buen ambiente para dormir, tener buenas conductas que te propicien un buen sueño, y si esto no te funciona, seguir idealmente con una terapia psicológica con especialistas en el sueño, en el que lo que tú presentas, tus malestares, y te van a guiar o te van a intentar ayudar para que logres una propicia higiene del sueño y un buen descansar. Y si todo esto ya no funciona, que el mismo especialista con el que estás yendo te recomiende un fármaco que te pueda ayudar. Es prioritario consultar y realizar una correcta historia clínica de cada paciente, ya que así se va a permitir descartar otros problemas asociados y recomendar el mejor tratamiento según las causas que generan el mal dormir. Respecto a las alternativas farmacológicas para el tratamiento del insomnio, se utilizan comúnmente los benzodiazepinas, los fármacos Z, que son Solepón, Zolpidem, Zopiclona, y antidepresivos, que han demostrado ser los más efectivos. Pero no olvidar que lo tiene que recomendar un especialista. Los hipnóticos y ansiolíticos del tipo benzodiazepinas, como lo habíamos mencionado antes, además de desarrollar tolerancia y adicción. ¿Qué quiere decir esto?
La tolerancia es que cada vez vas a necesitar más dosis, más cantidad para conseguir el mismo efecto. Y la adicción es que ya no vas a poder conseguir tu día a día normal sin consumir este tipo de fármaco. Esto altera la calidad del sueño, bloquea el sueño profundo, el sueño REM que ya hemos dicho antes, que es fundamental para poder descansar y para una reparación de funciones intelectuales como la memoria, la atención, la concentración, la energía y el cansancio. También pueden producir conductas automáticas como el levantarse por la noche a comer, pasear por la casa, comprar online y después el día siguiente no acordarte. Y es muy peligroso porque puede llevar al riesgo de producirte caídas o golpes porque no te vas a fijar por dónde estás caminando por tu casa. Luego, por lo que todos estamos aquí, el sueño y la salud. El sueño posee diversos efectos en nuestra salud, en diferentes niveles, los cuales son principalmente el sistema cognitivo, ya que el sueño es un proceso cerebral que es necesario y vital, en donde ocurren procesos de restauración celular. Nuestro cuerpo se repara, se recupera energía, procesamos las emociones, consolidamos la memoria, el aprendizaje, tomamos decisiones, mejoramos el rendimiento. Si no dormimos lo suficiente, el rendimiento diario decae, mucho más allá de, oh, estoy un poquito cansado, sino que a tu cerebro le va a costar más recordar las cosas, le va a costar más tomar correctas decisiones, va a estar mucho más disperso. Y no tiene que ver con que simplemente estés cansado, sino que tu cerebro no va a ser capaz de hacerlo. Asimismo, diversos estudios han demostrado que la falta de sueño está relacionada con problemas de salud mental, tales como la depresión, alteraciones afectivas, de irritabilidad, trastorno bipolar, trastorno postraumático, etc. Igual que el cerebro necesita dormir para recuperarse, nuestro cuerpo también. Cuando uno no duerme lo suficiente, el riesgo de padecer varias enfermedades incrementa casi exponencialmente. Otro punto, sistema inmunológico. Todos hemos escuchado que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico por el tema de la pandemia, por el virus, etc. Y esto es muy cierto. Diversos estudios han demostrado que aquellos que no duermen bien o no duermen lo suficiente poseen una mayor posibilidad de enfermarse luego de una exposición a un virus. E incluso la capacidad de recuperarse luego de enfermarse va a estar disminuida. Durante el sueño, el sistema inmunológico libera citocinas, que son las proteínas que aumentan frente a procesos inflamatorios, infecciones, periodos de estrés, que son una señal de defensa. Cuando se está frente a procesos de mala calidad o privación del sueño, puede provocar que haya una disminución de la liberación de estas proteínas, se disminuye la actividad de anticuerpos y de células protectoras a infecciones. Además, el sistema cardiovascular también se ve afectado. Las alteraciones del sueño, tanto por cantidad de horas o por calidad, repercuten en los factores, parámetros e índices del riesgo cardiovascular. Existen varios estudios que han correlacionado la duración del sueño con la incidencia de patologías cardiovasculares, como enfermedades coronarias y placas ateroscleróticas en las arterias. Otro factor es el peso corporal. Estudios han demostrado que la privación o mala calidad del sueño llevan a un aumento del peso corporal. En efecto, el cerebro reduce la actividad de la corteza prefrontal, generando un problema en la toma de decisiones complejas y autocontrol, como también se produce un aumento de la actividad de la amígdala cerebral, lo que genera una exacerbación de las emociones del individuo. Por otro lado, se produce una alteración en la síntesis de hormonas reguladoras del apetito. Se genera un aumento de grelina, que es una hormona, la hormona del apetito, disminuye la leptina, que es la hormona que provoca la saciedad, disminuye la sensibilidad a la insulina y en mujeres disminuye la GLP-1, que es la hormona que favorece la liberación de insulina y promueve la saciedad. En consecuencia, se genera un aumento de antojos de alimentos ricos en carbohidratos, grasa, menos ganas y motivación para seguir los objetivos y poquísima energía para hacer deporte. La diabetes. Se ha observado mayor riesgo de desarrollo de la resistencia a la insulina y diabetes en individuos con mala calidad del sueño, lo que se explicaría por una alteración del metabolismo de glucosa y una desregulación en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Suena súper complicado, lo sé. Relación estrecha también con el dolor crónico. El dolor crónico y los trastornos de sueño establecen una relación bidireccional, o sea, en ambas direcciones, que muchas veces se potencia. Se ha demostrado que las personas que sufren del dolor crónico tienen un sueño de duración más corta, de mayor dificultad para conciliar y menor proporción del sueño profundo, sueño REM y sueño no REM.
Por otro lado, diversos estudios han demostrado que un sueño de buena calidad disminuye las crisis de dolor, que son estos momentos en los que te duele más durante el día, de, uy, hubo más frío, me duelen mucho más las articulaciones, mis rodillas, tráigame un cuatrito, ya. Si vos duermes bien, es muy probable que estos periodos disminuyan. Por lo que un trastorno del sueño es un factor de riesgo y perpetuante del dolor en pacientes con pobres respuestas a tratamientos para el dolor crónico. En conclusión de todo esto, tener un sueño saludable es uno de los pilares básicos para mantener una adecuada salud física, mental y una calidad de vida. Bueno, y en la encuesta que respondieron ustedes a la inscripción, nos dimos cuenta que al menos el 30% está durmiendo entre 4 o 5 horas, que es súper poco. Claro, tú tenías unas técnicas como para mejorar esto, ¿no? Así es, la verdad que es súper preocupante la cifra que nosotros vimos y a través de eso investigamos y encontramos principalmente estas 4 ideas. Primero, crear hábitos de sueño. Esto quiere decir levantar o acostarse todos los días a la misma hora. Y aunque sea fin de semana o feriado, la idea es que el cuerpo se adecue y se acostumbre. También hay una técnica llamada técnica 478 que consiste en respiraciones donde uno toma aire por la nariz con la boca cerrada, cuenta 4 segundos, luego se mantiene el aire por 7 segundos y al acabar se bota el aire por 8 segundos. Y repetir esto 3 veces, y es un truco que consiste en suministrar oxígeno que va a ayudar a disminuir el estrés y a concentrarse en otra actividad puntual. También mantener la habitación limpia y ordenada, las cortinas, las persianas echadas, la cama hecha, bueno, que todos los aparatos electrónicos estén apagados y conseguir una temperatura adecuada entre 15 y 18 grados, idealmente oscura. También el uso de almohada, bueno, todos sabemos los beneficios que esto conlleva usar, pero también usar una almohada bajo la rodilla ayuda a que la columna tenga una curva natural y también que los músculos se puedan relajar. Pero si uno duerme de lado, se recomienda también colocar una almohada entre las piernas. Y también otra recomendación es soñar despierto con cosas bonitas. Esto quiere decir visualizar una escena que produzca calma, felicidad y a la vez distracción de los pensamientos. Y también va a ayudar a descansar. Y otra recomendación es una serie de Netflix que se llama Guía de Headspace para el buen dormir. Derriba mitos, se comparten consejos útiles y además incluyen ejercicios de relajación al final de cada capítulo. Así que se las recomendamos. Esas son las técnicas. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a las chiquillas que presentaron, a la Connie y a la Caro. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, donde 2 compañeras van a estar leyendo sus preguntas a la doctora para que sea todo mucho más ordenado. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta, doctora. Amelia pregunta, ¿cómo se puede minimizar el impacto del sueño en la vida de las personas que trabajan en turnos nocturnos permanentes o rotativos? Ya, primero los quería felicitar. Yo creo que en el pregrado no sabía tanto de sueño como lo que ustedes hablaron, así que los felicito demasiado. Bueno, en cuanto al sistema de turnos, el sistema de turnos es como un trastorno de ciclo circadiano. Al final estamos transgrediendo el reloj biológico porque dentro de los pilares del sueño saludable no está solamente cuánto uno duerme, sino que cuándo uno duerme, o sea, si esto está en sincronía con el ciclo circadiano, el reloj biológico hace que el sueño sea mucho más eficiente de noche que de día, la regularidad y la continuidad del sueño. Entonces, cuando un paciente hace turnos, lo ideal es que, bueno, los turnos en Chile fueran de solamente entre 8 a 12 horas, la verdad es que 24 horas sí que transgrede el ciclo circadiano, pero lo ideal es que el turno nocturno, el cerebro se mantenga lo más iluminado posible, cosa de que mi cerebro crea que todavía no ha llegado la noche, entonces le voy a dar mucha luz al cerebro, idealmente que no consuman ni té, ni café, ni estimulantes después de las 3 de la mañana, normalmente decimos las 3 de la tarde, pero como es turno nocturno hasta las 3 de la mañana, que duerman una siesta estilo power nap, que sea cortita, antes de las 3 de la mañana idealmente, y de 30 minutos, y cuando salgan del turno nocturno, lo ideal es que se pongan anteojos de sol, y recién ahí entonces el cerebro va a creer que llegó la noche. Ojalá que saliendo del turno entonces salgan lo más oscuro posible, y que salgan directo a la cama a dormir.
¿ya? Porque pasa mucho que la gente dice, no, pero es que pasé a pagar una cuenta, hice un trámite. No, esa mañana lo ideal es que el paciente vaya derecho a la cama y que ojalá llegue a su pieza, que esté oscura, lo más silenciosa posible, y puedan dormir. En caso de ella tener un trastorno de sueño, o sea, serles imposible dormir, consultar, y ahí en general usamos melatonina para sistema de turnos como para engañar un poco el reloj biológico y hacerle creer que la noche llega en otro contexto. Eso. Doctora, aquí hay otra pregunta. Vicente pregunta, ¿qué puedo hacer para disminuir los ronquidos? Bueno, los ronquidos está demostrado que son obstrucción de la vía aérea finalmente, por eso uno empieza a roncar. No es normal roncar, de hecho cuando uno informa un examen de sueño no tenemos un porcentaje de normalidad, como decir, bueno, 2 es normal, 3 es normal, no tenemos. Dentro de las medidas como no invasivas del ronquido, uno establece que el paciente tiene que comer liviano por lo menos 2 horas antes de acostarse, evitar el consumo de alcohol y sedantes porque eso relaja la vía aérea y aumenta los ronquidos. Hacer ejercicio físico, está demostrado que el ejercicio disminuye la intensidad del ronquido y de las pausas respiratorias, independiente si el paciente baja o no baja de peso. Ya el ejercicio siempre va a ayudar porque mejoraría la tensión de la vía aérea. También puede servir algunos instrumentos de viento, tocar instrumentos de viento podría ayudar porque le haría como ejercitar la vía aérea. Y si el ronquido es muy intenso hay que estudiarlo, y en base a la severidad de las apneas asociadas a este ronquido, uno puede definir distintos tratamientos. Entonces hay gente que puede ser tratada por otorrino, idealmente un otorrino experto en sueño, porque si no, muchos van de hacha a operar nariz y después siguen roncando igual. Un dentista que puede hacer una cosa que se llama dispositivo de avance mandibular, en que es como una placa arriba y abajo con una bisagra, que lo que hace es avanzar la mandíbula para aumentar el espacio de la vía aérea y dejar de roncar. Si no, hay, bueno, cirugías también de avance mandibular, y en los pacientes que ya tienen apneas de moderadas a graves asociadas a este ronquido, lo que hacemos es ponerle una máquina que se llama CPAP, que tira aire a presión, y con esa presión continua mantenemos la vía aérea abierta y el paciente deja de roncar y deja de hacer pausas y les cambiamos la vida. Yo tengo pacientes que aman tanto su CPAP que el CPAP conoce más países del mundo que yo, así que idealmente consulten precozmente. Ya, gracias, doctora. La siguiente es, ¿cuántas horas antes hay que cenar antes de irse a dormir? Lo ideal es terminar de comer por lo menos 2 horas antes de acostarse. Como dijeron ustedes, comidas que ojalá sean livianas. Hay estudios que han mostrado que mientras más rica en fibra, el sueño es más profundo. Ojalá evitar grasas y azúcares muy simples, porque eso podría superficializar el sueño y fragmentarlo. Y de hecho, a mí que me gustan harto las corrientes circadianas, porque por supuesto el reloj biológico es lo que sincroniza todo. De hecho, hay gente que dice que uno debería comer siguiendo el sol. Facundo pregunta si beber té o infusiones de hierbas antes de dormir tiene un efecto en el sueño, positivo o negativo. Ya, son cosas distintas. Si es té, el té tiene teína, que puede tener hasta 35 miligramos de cafeína por taza, y de hecho si es té de tetera puede tener más cafeína. El té verde tiene 20 miligramos de cafeína por taza, y en ese caso me fragmenta el sueño, no solamente posterga el inicio del dormir, sino que fragmenta el sueño y disminuye el sueño N3, que es un tipo de sueño profundo. Por lo tanto, el té me hace derechamente mal, y además el té es diurético y irrita la vejiga, entonces proporcionalmente se van a levantar más veces a hacer pipí en la noche, por lo tanto el té no me hace ni un favor. Las infusiones, hay infusiones, bueno, la mayoría de las infusiones son descafeinadas, por lo tanto ahí no me generan mayor daño. De hecho hay algunas como la manzanilla que tiene apiagenina, que sería como un sedante natural, o sea, ayudaría a relajarse, pero ojo con el volumen de agua consumida, ¿ya? Se considera normal levantarse a hacer pipí una vez por noche y seguir durmiendo. Pero si tomamos mucha carga de agua y de volumen cerca a la hora de acostarnos, nos vamos a levantar más veces. Así que ojo con cuánto consumimos, pero las infusiones sí me quedan bien con respecto al sueño. Perfecto. También preguntan si tomar melatonina ayuda a dormir mejor.
Primero, si yo tengo un sueño sano, ¿para qué meterme algo al cuerpo? Segundo, hay que entender que el tratamiento del insomnio no son los fármacos, así que, de nuevo, ¿para qué meterme algo al cuerpo? Y menos solo. Tercero, la melatonina no está valida para el insomnio, de hecho la evidencia muestra que es insuficiente para el tratamiento del insomnio, sí serviría para los trastornos de ciclo circadiano, como el sistema de turnos, como si yo voy de aquí a Australia y me quiero sincronizar con ese horario, en ese caso me podría servir, o el típico adolescente que duerme de las 4 de la mañana hasta las 12 del día, cuando yo quiero llevarlo al horario normal, me podría servir. Entonces, la verdad es que estar usando cosas exógenas, no libres de efecto adverso, hay que entender que las cosas, no por ser naturales, no tienen efectos adversos, ¿ya? El limón desgasta el esmalte de los dientes, el agua, pues, si está muy dura, no sé, aumentar la litiasis renal, o sea, todo tiene efecto adverso, la melatonina incluyendo da sedación, puede dar mareos, puede aumentar las pesadillas. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta, no sé por qué estoy tomando melatonina, sigo durmiendo tan mal, pero estoy lleno de pesadillas. Por eso. Entonces, para que lo tengan claro, mejor consultar a tiempo en vez de estar usando cualquier tipo de sustancia exógena. Gracias, doctora, por esa respuesta. Otra pregunta es, ¿qué pasa en el caso de las pastillas naturales como el Melipaz? ¿Es realmente bueno para una persona insomne? No. La verdad es que la mayoría de la evidencia ha mostrado que los efectos adversos no superan los beneficios. Cuando uno estudia fármacos en general, la idea es que el beneficio siempre supere el riesgo. Y en este caso, no lo supera. Así que, no. Ahora sí lo ayuda a relajarse, bueno, pero desde el punto de vista de insomnio no va a ser terapéutico. Perfecto. Ahora Daniela pregunta si los relajantes musculares sirven para el insomnio. ¿Son peligrosos? A ver, los relajantes musculares, bueno, ya hablamos de que el tratamiento de elección no son los fármacos, pero los relajantes musculares no están considerados dentro de los fármacos que se usan en el insomnio, ¿ya? O sea, ni siquiera, por último, si uno le achuntara a qué tomar, no está considerado. Generalmente los relajantes musculares aumentan el tiempo total de sueño en base a solo sueño superficial, o sea, no me aporta nada. Sí puede generar adicción, dependencia, relaja la vía aérea, entonces los pacientes roncan más, hacen más pausa y uno se puede hacer adicto, así que la verdad es que relajantes musculares y sueño no, y tampoco sirven para el tratamiento del bruxismo, así que por favor dejen de usarlo para el bruxismo porque no sirve. Cristóbal pregunta, ¿se puede revertir la adicción a los fármacos en su totalidad o nunca se puede volver a la normalidad? Claro que sí, hay gente que ha dejado de ser adicta a cosas mucho más heavy que los medicamentos para dormir. Lo importante es siempre consultar a tiempo. En general, mientras más precozmente yo consulte, el pronóstico va a ser mejor. Lo ideal y va a ser mucho más fácil que el paciente deje el consumo de fármacos problemáticos si logramos que haga algunas sesiones de terapia cognitivo-conductual. Suena súper difícil de hacerlo, pero en general la terapia cognitivo-conductual de sueño no son más de 5 sesiones. Es la terapia que ha mostrado ser más costo efectiva a largo plazo, lo que cambia el pronóstico de los pacientes y lo que disminuye la adicción a fármacos, ¿ya? Porque la verdad es que yo tengo que va más allá de la higiene de sueño. Yo necesito que el paciente empiece a relacionarse con el sueño de una manera distinta, que baje las ideas de control, que baje la ansiedad centrada en el dormir, y con eso generalmente logramos que el paciente deje los medicamentos, salvo algunos que ya tienen tan instaurado el miedo a no dormir que a veces lo hace un poco más difícil. Pero hay muchos pacientes que logran después de estar sin fármacos, entre ellas mi abuela, que usó benzodiazepinas por como 30 años. Ya, gracias doctora. Otra pregunta es, ¿qué pasa si no recuerdo mis sueños? Bacán, te felicito. Eso es salud. Todos soñamos como de 4 a 6 veces por noche, pero si el sueño es continuado y de buena calidad, lo más frecuente es que yo no recuerde, salvo que el sueño tenga un contenido emocional tan alto que me despierte o que me despierte justo la alarma en el momento que yo estoy soñando. Pero si el sueño fue continuo, yo no debería acordarme de lo que soñé. Mirta pregunta, para las mujeres entre 40 y 50 años, ¿cuántas horas es mínimo saludable dormir como mínimo? 7 horas.
¿ya? Antes se creía, bueno, en general en edad adulta son 7 a 9 horas por noche. Antes se creía que los adultos mayores después de los 65 tenían que dormir mucho menos. La sugerencia actual igual son 7 horas. En ellos se podría tolerar 6, que es como la gente que se escapa un poquito del promedio, pero no más allá de eso. Ya, gracias doctora. Fernanda pregunta, ¿qué puedo hacer para no apretar tanto los dientes en la noche? ¿Esto influye en mi calidad de sueño? Ya, qué bacán esta pregunta. Me encanta el bruxismo. A ver, el bruxismo del sueño es una actividad del músculo, no de los dientes. Por lo tanto, los dientes aquí no tienen mucho que ver. Pero sí es una contracción muscular involuntaria, o sea, yo no lo puedo manejar, que ocurre durante el sueño, que puede ser tónica o rítmica. Generalmente esto, ahora se vio que la clasificación cambió el 2018 hay gente en que el bruxismo de sueño puede ser buena, como en la gente que ronca. En la gente que ronca, el bruxismo de sueño es un factor protector y les salva la vida a mis pacientes porque es la forma de volver a respirar y entrar el aire. En la gente que tiene reflujo o acidez, es la forma de exprimir las glándulas salivales y proteger a los dientes del ácido. Por lo tanto, en un paciente que tiene acidez, el bruxismo lo que está haciendo es proteger los dientes de que no se le gasten. En la gente que mueve las piernas al dormir puede ser un epifenómeno, entonces uno tiene que tratar el movimiento de piernas. En la gente sana, el bruxismo de sueño puede significar nada. Hay estudios que han mostrado que por sí mismo no tiene la potencia para alterar la calidad de sueño, aumentar los microdespertares. Y en la gente que tiene un trastorno temporomandibular ya, o sea, que tiene un trastorno de la articulación o dolor o tiene bruxismo de vigilia, puede ser un factor de riesgo. El bruxismo de sueño no está gatillado por estrés. El estrés no es una causa, eso no ha sido demostrado. El bruxismo de sueño no genera dolor de cabeza ni cansancio mandibular. Así que si a alguien le duele la articulación o le duele la cabeza, tiene un trastorno temporomandibular y tiene que ir al dentista experto. Y si el paciente ronca, el bruxismo de sueño lo está salvando, así que por lo tanto, por favor, que nunca les pongan un plano. El plano aumenta los ronquidos y aumenta las apneas y mata a mis pacientes, ¿ya? Así que eso es lo que hay que estudiar cuando un paciente bruxa, y si un paciente tiene bruxismo y tiene un trastorno temporomandibular, que vaya al dentista experto, no a cualquiera. Así como si yo me fuera a tratar la rodilla, iría al traumatólogo de rodilla, hay que ir al dentista que es un especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Eso. Muchas gracias, doctora. Lucas pregunta, ¿qué significa moverse mucho durante la noche? Hay gente que pueden tener trastornos de movimiento del sueño. Hay gente que parte con piernas inquietas, que es la necesidad imperiosa de mover las piernas antes de dormir, gatillado por una incomodidad, molestia, ardor, y que se alivia entonces cuando se mueve, que eso puede dar insomnio, conciliación, pero un 85% de los pacientes mantienen un movimiento de piernas mientras duerme, que se llama movimiento periódico, y eso sí puede ir fragmentando el sueño y haciéndolo más superficial. Si un paciente es excesivamente inquieto o tiene conductas anormales al dormir, que son parasomnias, tiene que ser evaluado por un especialista. Perfecto. Doctora Irian pregunta, ¿qué pasa si durante mucho tiempo duerme menos de 6 horas, pero no siente el cansancio? A ver, eso igual puede ser una trampa, porque hay estudios que han mostrado que la gente que duerme 6 horas o menos por 2 semanas, la mayoría anda tan desconcentrada, inatenta, con fallas de memoria, como si pasara de largo, solo que se pierde la percepción de lo mal que está. Entonces, una cosa puede ser que el cerebro la esté engañando. Segunda cosa, si no existe un porcentaje de la población que se estima que es muy infrecuente, que son los dormidores cortos. Pero los dormidores cortos se caracterizan porque siempre duermen 6 horas o menos todos los días de su vida, independiente si son vacaciones, si es fin de semana, si año nuevo, si es Navidad o si están en el Caribe. Siempre duermen lo mismo y con eso siempre andan bien. Ahora, si yo trabajando duermo 6 horas, pero estoy de vacaciones y duermo 8, no soy un dormidor corto y lo único que está haciendo mi cerebro es engañarme. O esa gente que duerme 6 horas todos los días de la semana y después el fin de semana duerme 9, bueno, claramente tampoco un dormidor corto y está en deuda. Entonces, esas son cosas que nos pueden ayudar a orientar a ver si realmente yo seré un dormidor corto o si en verdad me está faltando sueño.
Aquí hay otra pregunta relacionada al bruxismo, que la vamos a hacer al tiro. Dice si el bruxismo es factor protector, ¿cómo benefician o perjudican los planos de relajación? Es que, claro, si es un paciente que ronca, el plano le está haciendo mal. Está dañando a mi paciente porque el plano va a aumentar los ronquidos y va a aumentar las apneas. Si es un paciente que tiene reflujo, incluso puede ser que se deposite más ácido en la boca y se desgaste más los dientes. Entonces, un dentista que sabe de bruxismo de sueño, antes de hacerle un plano, lo que va a hacer al paciente es preguntarle, señor, ¿usted ronca? Señor, ¿usted tiene acidez? Si el paciente dice ronca, le va a tratar el ronquido, porque está demostrado que el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea quita ese bruxismo. Después, si tiene reflujo, lo va a mandar al gastroenterólogo y siempre se mandan al gastroenterólogo, o si mueve las piernas al dormir, le tratan el movimiento antes de hacer el plano. Ahora, si un dentista llega y te chanta un plano porque te dio desgaste dental, es que no sabe de bruxismo de sueño, por último, lo que actualmente se sabe. Ya, de hecho, a mí me dio mucha lata que un médico salió hablando en el matinal que la oclusión y el estrés, eso es mentira. La oclusión tampoco tiene que ver con el bruxismo de sueño. Ahora, hay veces que sí se tiene que usar un plano, muy poquito, que lo usan algunos TTM, que son los expertos, cuando hay otro trastorno temporomandibular, que es cuando era un factor de riesgo. Pero la cosa, y lo importante recordar acá, es que el plano no es el tratamiento del bruxismo. De hecho, el bruxismo parte la orden en el cerebro, así que si yo le pongo un plano a alguien, no se le va a quitar el bruxismo. Y que hay gente que sí, es verdad, el plano los puede dañar, como la gente que ronca. Así que para que tengan consideración, cuando vayan al dentista, si el dentista de entrada les ofrece un plano, yo le diría que no de entrada también. Para agregar a la pregunta, ¿qué pasa si el bruxismo es tan fuerte que se llega a romper un diente, pero la persona ronca? ¿Cómo le afecta o cómo lo soluciona esto? Dejando roncar. Si yo trato la obstrucción de la vía aérea, el paciente va a dejar de tener bruxismo. Ahora, generalmente un bruxismo de sueño grave, severo, no son más de 8 minutos de contracción muscular a la mitad de la fuerza que uno hace al comer chicle. Cuando uno está despierto, uno aprieta 80 kilos. Cuando uno está comiendo chicle, aprieta 40 kilos, y cuando uno duerme, bruxa, hace 20 kilos de fuerza. Entonces, si uno apenas hace 8 minutos a la mitad de la fuerza de comer chicle, ¿cuál es la probabilidad de romperse un diente? Lo más probable es que le hayan hecho mal esa tapadura y ese implante, y es mucho más fácil decir que fue el bruxismo. Ahora, si yo tengo otro factor como reflujo, que el reflujo o la acidez me está alterando el esmalte, por supuesto que el bruxismo va a ser más probable que me rompa un diente, porque yo tengo un factor que me está alterando el esmalte. Y no todo desgaste dental es bruxismo. El único desgaste dental que se asocia a bruxismo de sueño es en el que los dientes calzan como un rompecabezas. Pero, por ejemplo, la encía recogida no tiene nada que ver con bruxismo de sueño. Hay otros desgastes que son, por ejemplo, por comerse las uñas, por comer ácido, sobre todo los que son como con cavidades en la muela, esos de ácido. Entonces, pasaba antiguamente que los dentistas, cualquier desgaste bruxismo, pero ahora se ha visto que no tiene que ver necesariamente. Y si un paciente ronca, más que ponerse un plano, lo que hay que hacer es tratar ese ronquido, que el paciente deje de roncar, que deje de hacer apneas, y con eso se le va a quitar el bruxismo de sueño. Eso está demostrado. Hay estudios, por ejemplo, en CPAP, que pacientes que bruxaban por la apnea, más de un 70% de los episodios se eliminó solamente con ponerse CPAP. Ya, gracias doctora. Vicente pregunta, ¿qué tan recomendable es dormir antes de un entrenamiento? ¿Y cuánto tiempo si es que lo es? Hay estudios que han mostrado que dormir antes, la siesta antes, podría hacer que uno esté más eficiente como al momento de entrenar, pero depende de la hora, ¿ya? Lo ideal es que si uno va a dormir una siesta, o sea, un tiempo como extra de sueño, siempre se haga antes de las 3 de la tarde, ojalá no más de 30. Hay gente que me dice hasta 40, pero idealmente 30 minutos. Entonces, obviamente, el entrenamiento a mí me importa, pero siempre y cuando no me eche a perder el sueño de la noche. Así que si va a dormir siesta, 30 minutos antes de las 3 de la tarde. Cristóbal pregunta si influye el tipo de luz, por ejemplo, si es blanca, amarilla, azul en el sueño. Sí, tiene toda la razón. El reloj biológico que tenemos en el cerebro, lo que más bloquea la liberación de melatonina es la luz del tipo del espectro azul. Porque antes, además, la única luz azul que teníamos era el sol.
Ahora, en cambio, tenemos el computador, el celular, la televisión, y esa área cerebral no tiene cómo saber de dónde viene. Entonces, cada vez que sensa luz azul, el cerebro dice, vamos a bloquear la liberación de melatonina, todavía está el sol por ahí. Entonces, lo ideal es que en la noche uno use más bien luces cálidas, más del espectro como de luz como rojo, para que evitar que se bloquee tanto la liberación de melatonina. Perfecto. Sofía pregunta si la luz amarilla, que es como el modo nocturno del celular, no afecta al sueño. Afecta menos. El celular, eso sí, tiene otra desventaja, que no escapa la luz, sino que el celular además te hace liberar dopamina, que es un neurotransmisor de la adicción. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, como un microjale. Entonces, el paciente se empieza a quedar pegado en el teléfono, a veces incluso sintiendo sueño, porque no se puede desconectar del teléfono. Entonces, el celular, de hecho, de los aparatos electrónicos que tienen luz azul, yo diría que es el más peligroso de todos, y yo trato de sugerirle a mis pacientes, y de hacerlo yo, aunque a veces es difícil, que ojalá el celular no entre a la cama. O sea, uno ya cuando se acostó, el teléfono quede lejos y en modo avión. Perfecto. Mariana pregunta, si llevo mucho tiempo tratando de dormir y no puedo, ¿qué hago? Salir de la cama. ¿Ya? Uno tiene que considerar que uno no puede tratar de dormir, ¿ya? Ni tampoco uno puede tratar de tener hambre. Si yo ahora le pido acá a los 114 que están conectados, traten de tener hambre, por más de que yo trate de tener hambre, no va a pasar. El sueño se siente, igual que el hambre. Entonces, yo lo que puedo cuidar es el entorno en el que voy a dormir. Bajar la intensidad de las luces, hacer algo que me relaje, para yo sentir sueño y soltar justamente el control y dejarme llevar. Entonces, si ya un día tuve un problema, no sé, terminé con el pololo, tuve un problema con un profesor, me pusieron una nota mal puesta y no puedo dejar de pensar en eso, hay que salirse de la cama, hacer algo que a uno lo relaje y cuando uno sienta sueño, volverse a acostar, ¿ya? No estar peleando ahí, porque si no, es lo mismo que uno se pusiera, no sé, a comer sin hambre. Probablemente uno va a generar después un trastorno alimentario. Gracias, doctora. José Manuel pregunta, ¿qué repercusiones tiene dormir 4 a 5 horas si llevo durmiendo así toda mi vida? ¿Mi cuerpo se acostumbró a dormir solo eso? Probablemente no. Dormir 4 a 5 horas por noche aumenta la tasa de errores, aumenta el riesgo de tener depresión 4 veces, aumenta 2 veces el riesgo de tener un trastorno de ansiedad, aumenta el riesgo de hacer hipertensión, de hacer diabetes, de hacer resistencia a la insulina, de hacer enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de hacer obesidad, incluso aumenta el riesgo de hacer demencia. Ya está demostrado que cuando uno duerme, uno limpia las proteínas que se depositan en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson, y además la gente que está crónicamente privada de sueño genera más esta proteína. Entonces, no solamente uno las limpia menos, las genera más. Entonces, la verdad es que no es inocuo estar crónicamente privado de sueño, salvo que sea este porcentaje de dormidores cortos, pero eso es muy infrecuente en la población, habría que verlo. Carlos pregunta, llevo 40 años tomando pastillas para dormir y ninguna me ha ayudado. ¿Qué puedo hacer? Cambiar la relación con el sueño. Pasa que somos una sociedad entre tan inmediata y que antes se sabía muy poco de sueño, que era mucho más fácil empastillar al paciente que hacer cambios que fueran perdurables a largo plazo. Y uno tiene que pensar, esto es lo mismo que un obeso cuando se hace una cirugía bariátrica, pero nadie lo manda al nutriólogo ni al psiquiatra para cambiar su relación con la comida, y a los 6 años después está igual de obeso. En sueño pasa lo mismo. El fármaco tiene que ser el concepto de ponerle ruedita a la bicicleta un rato, pero yo necesito que alguien le enseñe a mi paciente a que ande en la bicicleta por sí mismo, así que idealmente, si fuera posible, hacer algunas sesiones de terapia cognitivo-conductual, o si no, después, no sé, podríamos hacer una charla, un live, donde hablar más o menos cómo modificar la relación con el sueño, pero no es solo el fármaco el problema, es como yo logro volver a relajarme y soltar el control, ¿ya? Es lo mismo incluso que hasta el deseo sexual. Si alguien está todo el rato, ¿cuánto voy a durar hoy día? ¿Cómo me va a ir? Obviamente tampoco lo va a disfrutar. El sueño es lo mismo. Ya el sueño, el hambre y el deseo sexual se controlan en la misma área cerebral.
Gracias, doctora. Philip pregunta, ¿cómo solucionar cuando a pesar de dormir lo suficiente durante el día se sigue con sueño? Eso no es normal. Si un paciente duerme horas totales normales, en sincronía con el ciclo circadiano, es continuo ese sueño y además en horarios regulares, ese paciente no debería tener somnolencia de una excesiva. Por lo tanto, si el paciente tiene somnolencia de una excesiva, hay que sospechar trastornos que amenacen la calidad de sueño, como la apnea del sueño y la gente que mueve las piernas al dormir, o que que tengan que ver con la cantidad de sueño, o sea, que sean personas que por un trastorno produzcan más sueño al normal, como la narcolepsia o la hipersomnia de una idiopática. Pero ese paciente, si cumple los 4 pilares de sueño saludable, hay que evaluarlo porque tiene 2.85 veces más riesgo de, por ejemplo, chocar un auto. Gracias. Angélica pregunta, ¿a qué especialista consultar las personas que roncan? ¿A mí? Po. ¿A quién más? No. No, si no, puede ser un otorrino experto en sueño. De hecho, ustedes que están en Viña, allá está el doctor Cristian Bachelet, que él es otorrino y él es experto en sueño, que es una súper buena alternativa. Gracias por el tip. Felipe pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo mi reloj biológico alterado? A veces duermo en la noche, otras entre 5 o 6 de la mañana, hasta las 2, 3 p.m. Así. Lo que uno tiene que hacer, yo siempre tuve el reloj biológico cambiado, siempre fui la gente muy noctámbula. Entonces, lo que uno tiene que modificar, que es lo que uno puede intervenir de manera exógena, es la hora en la que uno se levanta, ¿ya? Porque yo no puedo decidir a la hora que tengo sueño. Entonces, lo que hay que hacer es ir moviendo gradualmente la hora del despertar. Puede ser, por ejemplo, una hora diaria, que en ese momento se exponga a la luz del sol, que haga ejercicio, cosa que el cerebro entienda que tiene que estar despierto, lo modifico gradualmente y en la noche ir bajando la intensidad de las luces y como beneficiando el sueño. Y es súper importante, sobre todo cuando uno es joven y está en la etapa del carrete, si uno sale a carretear, uno tiene que levantarse a la misma hora aunque no haya dormido nada, ¿ya? O a lo más se puede desfasar máximo 2 horas. ¿Por qué? Porque pasa que si yo me logro sincronizar y yo un fin de semana digo, llegué a las 5 de la mañana, me voy a levantar a las 2 de la tarde, obviamente me voy a volver a desincronizar. Entonces, lo más importante en ese caso es que se mantenga el mismo horario de levantar, pase lo que pase, o se desfase menos de 2 horas. Ya a mí lo que más me sirvió fue ser mamá, pero ese es un método muy caro, pero mi hija me despierta a la misma hora todos los días de mi vida, entonces nunca más me desfasé. Gracias. Antonia pregunta, en estudiantes vemos mucho la privación del sueño, además de la organización e intentar dormir mejor. ¿Hay alguna recomendación puntual relacionada con el sueño para potenciar la memoria y el aprendizaje? Ay, parece que mi internet como que se me cortó y no escucho una parte, perdón. La leo, no importa. Dice que en estudiantes vemos mucho la privación del sueño, además de la organización y dormir mejores. ¿Hay alguna recomendación puntual relacionada con el sueño para potenciar la memoria y el aprendizaje? Bueno, lo más importante es dormir horas totales normales porque la consolidación de la memoria ocurre en sueño, entonces lo ideal es siempre darle el sueño el tiempo necesario para que haga su pega. No existe una forma como de reemplazar, pero sí hay estudios que han mostrado que si yo hago ejercicio, duermo siesta y estudio, voy a estar más eficiente para la consolidación de la atención, de la memoria, de lo que tengo que aprender. Pero lo más importante es darle el espacio al cerebro, el tiempo que necesita para dormir. Eso es lejos lo más importante, tratar de no llegar muy trasnochado a una prueba, porque además hay cosas que una vez se aprendió, pero como está cognitivamente muy lento, cuesta mucho sacarlo del almacén. Entonces, idealmente dormir lo normal y hacer ejercicio, y a veces puede ser dormir una siesta, un método también de consolidar la memoria. Gracias, doctora. Abril pregunta si la fluocortisona puede aumentar la sensación del sueño durante el día. La cortisona, al revés. De hecho, lo que debería es dar como un poco más de insomnio. ¿Me dijiste la cortisona? Es que no, se me corta Sí, mi que tengo BTR. Igual. No, la fluocortisona, sí, cortisona. Sí, no debería dar más sueño.
todo lo contrario, a no ser que esté muy privada de sueño. Carlos pregunta si después de 35 años tomando todo tipo de pastillas para dormir, ¿es posible que desarrolle Alzheimer? Sí. No solamente por la privación crónica de sueños, sino que hay estudios que han mostrado, aunque la evidencia todavía no es definitiva, ¿ya? No es que haya una sentencia así como todo el mundo esto es un riesgo, claro, no, pero sí hay estudios que han mostrado que el uso crónico de benzodiazepinas y de fármacos Z podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia, ¿ya? Ojo que no es definitivo, pero hay algunos estudios que han mostrado que sí es así. Y por lo demás, las benzodiazepinas y los fármacos Z tampoco deberían usarse en el adulto mayor porque aumentan el riesgo de delirium, aumentan el riesgo de fractura de cadera, aumentan el riesgo de caída, aumenta el riesgo de episodios confusionales, entonces hay que tener ojo por esos dos lados. Ya, gracias, doctora. Macarena pregunta, a veces para uso como herramienta para disminuir el insomnio, escuchar música baja, con audífonos en la noche y me funciona. ¿Es malo para mi higiene del sueño? Hay estudios que han mostrado que la música entre 60 y 80 bits podría mejorar incluso la calidad de sueño, pero esto depende de la relación que tenga cada paciente con la música. Ya no todo el mundo le sucede igual. Yo de hecho tengo mi lista de Spotify que siempre escucho la misma canción cuando me voy a dormir, porque como el cerebro se puede condicionar al sueño, yo lo que hago es que siempre que yo ya cerré mi día, hice algo que me relaje, pongo la misma música de Spotify, cosa que mi cerebro sepa que viene la noche. Entonces, sí podría ayudar. Ahora, sí aconsejo que ojalá sea con timer para que el ruido no quede constante de fondo, porque eso sí podría fragmentar el sueño. Muchas gracias. Andrea pregunta, ¿es posible evitar las pesadillas? Durante toda la noche las tengo y no descanso. Hay que verla, más que hay que buscar, porque, a ver, las pesadillas se deben, ahora en pandemia han aumentado también, porque uno procesa las emociones durante el sueño REM, entonces muchas veces cuando uno está estresado, amenazado, etcétera, puede tener más pesadillas. Y obviamente el estar teniendo muchas pesadillas fragmenta el sueño y hace que uno esté más cansado. Si esto se hace crónico, puede generar aumento del riesgo de insomnio, puede generar aumento del riesgo de otros trastornos de sueño, pero también a veces puede ser reflejo de que de fondo hay algo que esté fragmentando el sueño, como la gente que tiene apnea del sueño solamente en el estadio REM, entonces que a veces pasa como muy piola, pero la pesadilla es el signo de alarma, o la gente que mueve mucho las piernas al dormir, entonces lo ideal es que consulte y poder evaluarla prontamente. Gracias, doctora. Carolina pregunta si el Melipaz sirve para el estrés y así dormir mejor. No hay evidencia para decir que sirve. De hecho, por lo menos desde el punto de vista de insomnio, la verdad es que la evidencia dice que es mayor el riesgo al beneficio, así que yo no lo podría sugerir. Pero si uno está más... Es verdad, eso sí, que en la medida que yo llegue menos estresado a la noche, voy a dormir mejor, porque el sistema del estrés prende los sistemas de la alerta y de la amenaza y apaga los del sueño. Entonces, en la medida que yo esté más angustiado, menos duermo, pero no tengo ninguna evidencia para decir que el Melipaz sirve. Muchas gracias. Kiara pregunta, ¿qué significa presentar espasmos durante la noche? Oye, espasmo es súper amplio. Hay gente que solamente tiene saltitos, que se llaman mioclonías del sueño y que cuando son aisladas se considera normal, salvo que sean tan frecuentes que fragmenten el sueño y ahí podría ser un trastorno por mioclonías del sueño. Hay gente que le saltan las piernas mientras duerme y eso podría ser movimiento periódico y eso hay que evaluarlo. Y hay gente que puede tener convulsiones durante el sueño, de hecho hay algunos tipos de epilepsias que se presentan mucho más frecuentemente durmiendo, como la epilepsia del lóbulo frontal. Entonces, la verdad es que hacer un diagnóstico con solo ese síntoma es muy difícil. Si se mantiene, mejor consultar. Ya, gracias, doctora. Lucas pregunta, ¿cuáles son los efectos de tomar mate antes de dormir? El mate también tiene cafeína, mateína. Y de hecho puede tener más mateína que una taza de café incluso. Ay, me pegué, ¿o no? Sí. ¿Aló? No, se escuchó todo lo que planteó.
Sí, creo que la doctora se cayó. Sí, ahí sí se pegó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perdón, es que no hay caso con BTR. Ya. Bueno, el mate tiene mateína, que es un derivado es una cafeína al final, y de hecho a veces puede tener más cafeína que el mismo café, así que va a generar el mismo efecto, posterga el inicio del dormir, disminuye la eficiencia de sueño, o sea, el porcentaje que realmente duermo en la cama, aumenta los microdespertares por hora de sueño y disminuye el sueño N3, que es un tipo de sueño profundo. Así que ojalá no después de las 3 de la tarde tampoco. Otra pregunta. Daniela pregunta, ¿cómo sé que es hora de ir a algún especialista de sueño? ¿Hay algún signo de alerta? Bueno, el insomnio, por ejemplo, se define como la dificultad para iniciar, mantener o despertar antes de la hora deseada, a pesar de que tengas el adecuado espacio para dormir. Por supuesto, si tienes 4 horas para dormir, eso no es insomnio. Y cuando ya es más de 3 meses se considera crónico y ahí lo ideal es consultar al especialista en sueño. Si alguien ronca, hay que consultar al especialista en sueño. Si alguien le incomoda las piernas antes de dormir, si se le desfasa el horario, si tiene sueño excesivo durante el día, si actúa los sueños o es sonámbulo. Esos son como los motivos de consulta más frecuentes como para ir al especialista en sueño y jamás automedicarse. Otra pregunta, doctora, es que Andrea pregunta cómo se puede dejar de dormir con la boca abierta. Ay, se Creo que pegó. la doctora se cayó de nuevo. Sí, Ay, perdón, ¿aló? sí, ahora Sí, sí. ahí sí. No sé si escuchó mi Perdón. pregunta, doctora. No escuché. Ya, Me pegué justo cuando terminé de jamás automedicarse. Ahí me pegué. ya no se preocupe. Andrea pregunta cómo se puede dejar de dormir con la boca abierta. No se puede. Es que cuando uno está durmiendo no puede controlar lo que hace mientras duerme. A no ser que te pongas una mentonera, que es hay unas cosas que te puedes poner, pero puede ser más incómodo y puede alterar la articulación temporomandibular. Así que yo lo dejaría nomás. Yo duermo con la boca abierta, a veces los ojos abiertos, no pasa nada. Gracias, doctora. Felipe pregunta, ¿babear mientras duermo tiene alguna relación con mi calidad de sueño? Tampoco. Todos podemos salivar cuando dormimos, sobre todo si estamos en REM y uno pierde el tono muscular. Se relajan todos los músculos, entonces uno puede que babee, que se caiga la saliva. No pasa nada. Perfecto. Nicole pregunta cuál es la relación entre el síndrome de piernas inquietas con el sueño. ¿Hay alguna técnica de la higiene del sueño que disminuya estas crisis de piernas inquietas que interrumpen el sueño? O sea, podría disminuir, bueno, tener buenos hábitos de sueño, la cafeína y las sustancias estresoras también aumentan las piernas inquietas, pero lo ideal es evaluarlo porque las piernas inquietas podría ser secundario a un déficit de fierro adentro del cerebro. El fierro es un cofactor de la síntesis de dopamina, que es el neurotransmisor que controla el movimiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer en las piernas, a veces hay que usar fármacos, pero a veces basta con dar fierro. Hace poco, de hecho, atendí a una doctora que le di fierro y ahora duerme bacán. Francisca pregunta, ¿qué tanto afecta que un adolescente de 15 años duerma siesta de 3 horas y luego en la noche duerma 6, 7 horas hasta el próximo día, de lunes a viernes? Afecta porque el sueño necesita ser continuo para que funcione, ¿ya? Generalmente el sueño se va progresando durante la noche y en la primera mitad de la noche se concentra el sueño N3, que es un tipo de sueño profundo que limpia el cerebro, saca las sustancias tóxicas, saca las proteínas del Alzheimer, y en la segunda mitad de la noche es cuando se concentra el REM, que es cuando uno consolida la atención, la memoria, que hace que uno resuelva problemas. Entonces, para que esto ocurra, el sueño tiene que proyectarse durante la noche y hacer que sea continuo.
Por lo tanto, nunca va a ser lo mismo dormir 3 horas y después dormir 6 horas más en caso de un adolescente que dormir ese sueño continuado, ¿ya? Es lo mismo que escuchar una canción, nunca va a ser lo mismo escuchar la canción completa que escucharla por partes. Así que los adolescentes que tienen que dormir entre 8 a 10 horas por noche, aunque duerma sus 10 horas, no me sirven 3 y 7 o 3 y 6. Doctora Cristina pregunta, una persona que bruxa, tiene sobrepeso, ronca y usa un plano de relajación. ¿El plano podría ser una condición que dificulte la baja de peso y con ello agravar su condición? El plano no, pero sí va a hacer que ronque más y que haga más apnea y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Un paciente que tiene apnea del sueño es un paciente que tiene más hipertensión, tiene más diabetes, tiene más fibrilación auricular, arritmias cardíacas graves, de hecho tiene más muerte súbita, tiene más accidente cerebrovascular, tiene más hemorragia e infarto cerebral, entonces tiene más riesgo de insuficiencia cardíaca, tiene más riesgo de hacer cáncer, tiene más riesgo de hacer disfunción eréctil, tiene 6 veces más riesgo de tener un accidente de tránsito, por lo tanto roncar y hacer apnea del sueño no es inocuo, ¿ya? Entonces, el plan, ¿no? Además, le regala entre un... Ay, perdón, volví, ¿o no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctora, volvió. Perdón, es mi BTR, que está funcionando pésimo de Tranquila. esta semana, hacia otros. Ya, pero la cosa es que ese paciente tiene que consultar. Más allá de su peso, la apnea del sueño aumenta la morbimortalidad. La gente se muere más y se enferma más, por favor. Ay, ya. ¿Aló? Ahora, Carlos pregunta, ¿a qué se deben las parálisis de sueño? Ya. Las parálisis del sueño son una de las parasomnias más comunes en la población. Se debe a que existe una mezcla entre la vigilia y son... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, se escucha. Entonces la presentan del 40 al 50% de la población y los gatillantes más frecuentes son la privación crónica de sueño y el estrés, ¿ya? Así que si se dan aisladas, lo que hay que hacer es tener buena higiene de sueño, dormir lo suficiente y manejar el estrés. Si son recurrentes o muy frecuentes y se asocian a somnolencia excesiva, ahí podría ser un marcador, por ejemplo, de narcolepsia y habría que evaluarlo. Perfecto. Doctora Felipe pregunta si es bueno leer libros antes de dormir. Mientras no sean de trabajo y que sean cosas que a uno lo relajen, sí podría servir, porque sería una forma como de relajarse y desconectarse del día, siempre y cuando uno no sea muy adicto a leer los libros y como que quiera terminarlos hasta el final, que ahí sí podría dificultar el sueño. Aquí preguntan si leche caliente antes de dormir tiene algún efecto positivo. Las abuelitas son muy sabias y dicen eso porque la leche, que es un lácteo, tiene triptófano, que es el precursor de la síntesis de melatonina. Entonces, por eso podría ayudar a conciliar el sueño, pero podría ayudar. Macarena pregunta, en el caso de la narcolepsia, ¿cómo lidiar con ese buen dormir? ¿Cómo no se llega al REM? La narcolepsia tiene que ser tratada, generalmente se trata con estimulantes y con antidepresivos que tengan efecto supresor del sueño REM para que el paciente no tenga ataques de REM en la vigilia y los tenga solamente durante el sueño. Lucas pregunta si funcionan los lentes con filtro azul, si influyen en el buen dormir. Hay algunos estudios chiquititos que podría decir que bloquea la luz azul y que podría ayudar a dormir un poco mejor, pero por supuesto no
no es el único factor, pero sí hay estudios ahora que podrían ayudar como en las cosas de trastorno de ciclo circadiano y liberación de melatonina. Ignacio pregunta con qué especialista se hace la terapia cognitiva conductual. Hay una psicóloga experta en sueño que trabaja conmigo, que es la Sandra Sachs, y ahora hay algunas psicólogas que se están acreditando también, pero es una psicóloga experta. Loreto pregunta, hay periodos donde todas las noches me despierto de la nada a una cierta hora, por ejemplo, entre 4 y 5 a.m. Esto ocurre durante casi todo un mes o más, y después ya no, pero ocurre periódicamente. ¿Es solo un hábito de mi cuerpo o tiene algún efecto negativo? Depende de qué tan largo sea, si trae repercusiones, porque si se levanta una vez, por ejemplo, a hacer pipí y seguir durmiendo, eso se considera normal. Ahora, si el despertar se prolonga, si hay ansiedad central en el dormir o hay alguna otra cosa, claro que trae repercusiones y puede ser como un paso previo a tener un insomnio más largo. Entonces, si fuera el segundo caso, lo ideal es que hay que verla. Si fuera un despertar cortito, así como voy a hacer pipí y vuelvo, no pasa nada. Gracias, doctora. Macarena pregunta si es común el dolor de cabeza cuando aplaza el despertador. Cuando sigue durmiendo, después en la tarde le duele mucho la cabeza. ¿No se vuelve esto preocupante? Es que el sueño es un factor de riesgo para dolor de cabeza, tanto si yo duermo poco, como si yo duermo mucho, como si yo duermo en horarios irregulares. Entonces, si está durmiendo siesta es porque probablemente no durmió lo suficiente o el sueño no es de tan buena calidad y eso le va a dar más dolor de cabeza, ¿ya? Ahora, si el dolor de cabeza tiene síntomas de alarma, que son cosas distintas, como un dolor de cabeza el peor de mi vida, o si tengo un dolor de cabeza que no responde a analgésico, o si tengo un dolor de cabeza como que me despierta el dolor, bueno, eso sí hay que verlo desde el punto de vista de dolor de cabeza, pero si no, siempre hay que considerar que el sueño está muy asociado a la cefalea, va muy de la mano. María Ignacia pregunta, ¿es bueno el Serendam? Es un fármaco que hay gente que lo usa para dormir. Yo en general no lo uso porque tiene algunos compuestos como que no han mostrado que sean eficientes para el insomnio y de nuevo, automedicarse jamás. El tratamiento de elección en el insomnio no son los fármacos. Antonella pregunta, ¿qué puede hacer una persona que despierta con cualquier sonido y los dolores musculares no la dejan dormir o a veces lo llegan a despertar reiteradamente? Tratar el dolor. En la medida que haya mucho dolor, ese sueño va a ser más superficial y de peor calidad, y en la medida que el sueño sea superficial y de mala calidad, va a tener más dolor. Entonces se pueden usar algunos medicamentos que usamos para el dolor, que también profundizan el sueño y pueden ir, por ejemplo, en la mano. Pero hay que tratar ese dolor de todas maneras y buscar también la causa. Quedan las últimas preguntas. Constanza dice, a veces los fines de semana duermo hasta las 12, 1. ¿Es malo dormir más de 8 horas? ¿Qué efectos negativos tiene? Dormir excesivamente también aumenta la mortalidad, como todo en la vida, que ni sobre ni que falte, y dormir en horarios irregulares, porque la mayoría de la gente que duerme en exceso, muchas veces pasa que es porque han dormido insuficientemente el fin de semana. Entonces, en la semana. Entonces, si han dormido insuficiente en la semana y se tratan de poner al día el fin de semana, eso se llama jet lag social y eso aumenta el riesgo de hacer obesidad, aumenta el riesgo de hacer hipertensión, de hacer diabetes, de hacer resistencia a la insulina. Entonces, no es gratis. Antonia pregunta, ¿qué tan prevalente es la sexomnia? Bueno, la sexomnia, primero vamos a explicar qué es la sexomnia, porque si vamos a preguntar qué es la sexomnia, ya, la sexomnia es un tipo como de sonambulismo del adulto, en que el paciente tiene conductas sexuales estando dormido, por lo tanto puede o masturbarse o tocar a su pareja estando dormido, pero no es su culpa, porque está durmiendo. Ahora, es infrecuente, yo lo veo
debo verlo por lo menos 1 o 2 veces al mes, pero porque yo soy su especialista en sueño, y es súper importante en esos casos buscar algún trastorno del sueño que esté fragmentando el sueño y haciendo que se mezcle la vigilia con el sueño, como por ejemplo la gente que mueve las piernas al dormir o que ronca, y algunos fármacos que al combinarlo con piernas inquietas, por ejemplo, aumenta el riesgo de sonambulismo, como la gente que usa sopiclona, somno, etcétera. ¿Ya? En general los fármacos Z con pierna inquieta son una mezcla bien peligrosa y por eso no es llegar y meterse cualquier fármaco al cuerpo, porque si tengo pierna inquieta y tomo eso, puedo o tener conductas sexuales o comer dormido. Muchas gracias. Queda la última pregunta, que igual ya la preguntamos, pero no está de más. Dice, ¿es bueno dormir siesta todos los días o solo si es necesario? ¿Y a qué hora debiese ser esta siesta? Ya. La siesta, los adultos perdemos la necesidad obligatoria de siesta, ¿ya? La siesta es obligatoria hasta los 4 años más o menos, 3 años en verdad. Ahí ya se pierde la siesta. Cuando uno ya es adulto, puede necesitar dormir siesta ocasionalmente, pero generalmente cuando ha faltado sueño, que generalmente no tiene que ser más de 30 minutos antes de las 3 de la tarde. Perfecto, doctora, esas son todas las preguntas. La verdad, muchas gracias por la buena disposición a contestar todas. Fueron bastantes, pero eso, muchas gracias por contestarlas todas. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias a todos por hacer muchas preguntas. Perdón por haberlo tenido que cortar, pero en honor al tiempo. Y bueno, ahora, como les comentaba por el chat, se viene un pequeño sorteo de un premio sorpresa aquí entre los asistentes. Tienen que sacar la presentación. Comparte nomás y se sale sola. O Pueden ganar esta taza que sale acá, pero con otra frase del sueño. Ahí se ve bien. perfecto. Muéstrame. Voy a sortear. Gabriel Enric09@gmail.com. ¿Está presente? Creo que no. Al agua. Gabriel, ¿estás? Ahí hay algún chat. Si está, Gabriel, porfa, pon algo por el chat, así como yo. Gabriel, ¿cuánto No, era? pues, Aquí está Eric Gómez, dice. Eric Gómez Rodríguez. Voy a revisar la encuesta que sea. ¿Está o no? Dice que sí. Porque voy a revisar el nombre que está puesto en el mail. ¿Me pueden repetir el mail? Gabriel Enric 09@gmail.com. Tiene que recuperar su premio, po. Tiene que hablar o algo así. Sí, efectivamente está a nombre de Eric. Pero parece que no está en la reunión. Sí está, Eso, sí tiene que puso. estar en Sí estoy. atento. Puso, sí Ah, ya. estoy. Eric Gómez. Ya. Creo que finanzas vía mail se va a contactar con usted para ver el tema del premio. Eso, felicitaciones. Sí, ahí nosotros le vamos a escribir para coordinar la entrega del premio y cuándo estaría listo. Bueno, y bueno, muchas gracias a todos por haber asistido hoy día. Estamos muy felices con la convocatoria y los dejamos invitados finalmente a seguir a Focus UNAP en Instagram, y porque todos los meses van a ir diferentes charlas. Sí, Ahí tenemos está. también un especial agradecimiento a la doctora por habernos acompañado. Muchas gracias por entregarnos su tiempo gratuitamente y por estar motivada desde el momento 1. También agradecer a la Ro con el Nacho, que son los jefes generales de Focus, que sin ellos, la verdad, nada de lo que estamos haciendo podría ser posible. A la Academia Científica de Medicina acá en la UNAV, que gracias a ellos también pudimos realizar una charla con tanta convocatoria. De verdad que gracias a ellos pudimos hacerlo. A nuestra cuadrilla, por haber estado presente durante todo este mes que la preparamos, y a los comités que también nos ayudaron a hacer muchas cosas de la charla.
Realmente estamos muy agradecidos como cuadrilla y a todos los participantes. Bueno, y eso, y la charla va a estar subida en YouTube, en nuestro canal, así que para cuando quieran verla o enviar amigos que no fueron y todo. Y lo último, antes que se me olvide, a sus mail va a llegar una encuesta de satisfacción, así que si la pueden responder, bacán, junto a una infografía con un pequeño resumen de lo que hablamos en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igual en el YouTube, aparte de esta charla, pueden encontrar otras charlas que se han realizado y estén atentos a todas las charlas que se hacen mes a mes. Van a haber muchas más, así que esperamos que les haya gustado mucho.